En el capítulo 11, hermanos, ¿se acuerdan que estuvimos viendo acerca de este capítulo? ¿Qué recuerda usted? Para poder adentrarnos al capítulo 12, que no lo vamos a tocar el capítulo 13. Por eso le pongo allí ese capítulo 12 que habla acerca del discurso de Samuel en la coronación de Saúl. Quiero que hagamos memoria, hermanos, al capítulo 11. ¿Se acuerda que había un personaje que llegó ahí a la tierra de israelita para poder amenazar de alguna manera, poner en aprietos a estos pueblos, y que ellos, el pueblo de Israel, hermanos, esta ciudad le dijo que ellos querían hacer alianza con ellos? ¿Se acuerdan? ¿Quiénes eran estos hombres, hermanos? Los amonitas, hermanos. Muy bien, y ellos le dieron un ultimátum a una ciudad israelita. Y entonces ellos querían hacer alianza, pero dice, te vamos a servir. Pero ¿cuál era la condición, hermanos? Si no, que se sacaran un ojo. Muy bien, ¿se acuerdan? Sacaran el ojo, ¿cuál de los dos? El derecho, hermanos. ¿Qué iba a pasar con esto, hermanos, si se sacaban el ojo derecho? Muy bien, iban a quedar, pudiéramos decirlo, inservibles, ¿verdad? No podías desempeñar una buena tarea, no podías pelear. Y bueno, sí podías pelear, pero bueno, iba a tener mucha ventaja los pueblos contra ellos, hermanos. Entonces esto iba a ser una afrenta, sobre todo Israel, algo que iba a suceder, pero creyendo este hombre que al decir iban a pedir ayuda, que no los iban a ayudar porque no había unidad entre ellos, y decía, no va a haber un salvador. Pero, ¿qué resultó? ¿Quién fue el que escuchó, hermanos, aquello? Fueron a anunciar, a pedir que alguien les ayudara. Saúl, ¿verdad? Muy bien, Saúl, él dice que cuando escuchó, dice, oía al pueblo que alzó su voz y que estaba llorando. Y entonces, esto le llenó ¿de qué a Saúl, hermanos? Se enfureció. Y dice que, ¿qué vino sobre él, hermanos? El Espíritu de Dios vino sobre él, y bueno, esto hizo para que vino sobre él y él pudiera hacer realmente la obra de Dios. Entonces, tomó aquellos animales, ¿qué fue lo que hizo con ellos? Los partió, ¿verdad? Aquellos par de bueyes, los tomó, los cortó en trozos, y todo el pueblo lo miró y hubo temor. Y todos los hombres, hermanos, salieron con él para poder pelear. Entonces, de esta manera se junta este pueblo y le dicen, ¿se acuerda que van y le dicen algo a este hombre, a Naas? Sí, lo engañas, muy bien. Y entonces, no, te vamos a servir, ¿verdad? Y ellos, bien confiados. ¿Pero qué pasó? Pues fue Saúl con toda esta compañía e hirieron a los amonitas. Y dice, hermanos, que no quedaron, ¿qué? ¿Dos? Quedaron dos de ellos juntos. Muy bien, hermanos. Entonces, cuando ya derrotan a este pueblo, hermanos, dice la Escritura que los que habían escuchado a aquellos hombres que se oponían al reinado de Saúl, ¿qué querían hacer con ellos? Los querían matar. Pero, ¿qué dijo Saúl? Hoy no morirá ninguno. No va a morir porque Jehová ha traído salvación al pueblo. ¿Cómo va a pasar esto de matar? Aquí fue algo bien interesante que pasó en este hombre, en Saúl. Fíjense el cambio, hermanos, que va a haber en él. Aquí lo vemos una persona que agradecida con Dios, sumiso, humilde. Acuérdense cómo lo pusieron, y él no quería, se escondía. Entonces vemos un Saúl muy diferente, humilde, como Dios lo tomó, sencillo. Pero vamos a ver el cambio, hermanos, que va a tener este hombre. Así es. Y bueno, la Escritura, hermanos, vamos a ver en los siguientes capítulos cómo Saúl va
cambiando, hermanos, su manera de ser. Y lo vamos a ver en este capítulo que vamos a ver el día de hoy, hermanos. En este discurso, en el capítulo 12, entramos al discurso de Samuel al pueblo, cuando ellos ya habían ganado. Entonces Samuel, en estos versículos, Samuel habla sobre su liderazgo sobre Israel, en los primeros versículos, del 1 al 3. Del 4 al 5, hermanos, Israel afirma el liderazgo irreprensible de Samuel. Versículos 6 al 12, Samuel les da una breve lección de historia, lo que había hecho Jehová con ellos. Dicen el 13 al 15, si temieres a Jehová, esta es una alternativa para Israel. Debían de tener temor de Dios, hermanos, este pueblo de Israel. Versículo 16 al 18, Dios confirma el mensaje de Samuel con una señal. En el versículo 19, Israel ve su pecado al haber deseado un rey, que ellos hicieron mal de quitar a Dios, porque Dios, Jehová, era el único rey, hermanos, aquel que reina sobre la tierra, sobre el universo, hermanos, sobre todo, pero era el rey sobre ellos, pero ellos quisieron poner un rey terrenal, y bueno, Jehová se los da. Y el versículos 20 al 25, Samuel exhorta a Israel a caminar recto delante de Dios hoy. Esto es en sí, hermanos, el discurso que dio Samuel en la coronación de Saúl. Muchos hermanos no lo habían aceptado, acuérdense, ya había sido ungido en lo secreto, no había revelado nada a Saúl cuando le preguntó su tío, pero ahora, hermanos, él ya sabía que iba a ser rey de Israel. Pero después cuando lo presenta delante de las tribus, bueno, sí lo aceptaron como rey, pero algunos no creían en él. Cuando viene esta batalla, hermanos, y que derrota a este pueblo, entonces, ahora sí, todos creen en este hombre como el rey que los salvaría, o que los llevaría siempre en victoria. Por eso dice el pueblo, ¡viva el rey! Y viene este discurso, hermanos, y entramos al capítulo 13, hermanos. El capítulo 13, vamos a encontrar aquí la desobediencia de Saúl. En el versículo 1 al versículo 2, hermanos, vemos ahí que Saúl reúne al primer ejército de Israel. Ayúdenme, hermanos, con el versículo 1 y versículo 2, por favor. Muy bien, hermanos. Aquí podemos ver nosotros, hermanos, que escogió Saúl, hermanos, a 3,000 hombres de Israel. Hermanos, por primera vez tenemos a Israel que tiene un ejército profesional. Fue el primer ejército regular de Israel, hermanos. Anteriormente había tenido un ejército o una milicia, pero era en los tiempos en que había una amenaza nacional. Y aquí, hermanos, ahora por primera vez ya tenían un ejército profesional. 2,000 estaban con Saúl y 1,000 ¿con quién, hermanos? Con Jonatán, estaba 1,000 con él. Aquí, hermanos, en este versículo, es la primera vez que se menciona aquí a Jonatán, el hijo de Saúl. Aquí es cuando empieza ya a mencionarse, y iba a ser un gran líder militar, hermanos, Jonatán. Y bueno, en el versículo 3 al versículo 4, hermanos, vemos que Jonatán inicia conflicto con los filisteos. Aquí iban a tener una pelea, una guerra contra estos filisteos, hermanos. Pero vamos a leer el versículo 3 y versículo 4. Muy bien, dice ahí, hermanos, que Jonatán atacó la guarnición de los filisteos.
Este era un líder militar excepcional, este hombre, hermanos. Pero con este ataque, fíjese lo que estaba declarando este hombre. Decía, en otras palabras, ya no nos vamos a someter a los filisteos dócilmente. Eso era lo que estaba tratando de decir aquí Jonatán, hermanos, porque él inicia ese conflicto y luego la escritura, hermanos, dice que Israel se había hecho abominable a los filisteos. Se había hecho abominable, hermano. ¿Por qué? Miren, mientras los israelitas, hermanos, se quedaran en su posición débil y de derrota, los filisteos los iban a considerar unas buenas personas, unos buenos tipos. Pero tan pronto, hermanos, como los israelitas, ellos mostraran coraje y valor contra esos enemigos de Jehová, bueno, los filisteos los iban a considerar algo abominables. Por eso ahí dice la escritura, Israel se había hecho abominable a los filisteos. Si notamos esto, hermanos, en cuanto a esta enseñanza, nosotros podemos ver que este mismo principio también resulta verdad espiritualmente en nuestras vidas. ¿Por qué mencionamos esto, hermanos? Porque ¿qué pasa, hermanos, mientras nuestros enemigos, o más bien, nuestros enemigos tienen esta misma actitud, hermanos, que la que tenían los filisteos? ¿Por qué, hermanos? Porque mientras nosotros seamos débiles, seamos, que estemos sometidos, que nos sintamos espiritualmente débiles, hermanos, así nos van a tener ellos. Por ejemplo, hermanos, cuando nosotros no hablamos de Cristo, la gente, ¿cómo lo ve a usted, hermano? Que cuando usted habla mucho de Cristo, o los mismos familiares. No pasa con nuestras amistades si les estamos hablando en lo espiritual, hablando. ¿Qué pasa, hermanos? ¿Al rato cómo nos tienen? Más nos hacen a un lado, ¿verdad? Sí. Ya no quieren saber nada. Ya no nos invitan, ya no nos sacan la vuelta, prácticamente nos toman como enemigos. Y aquí no estoy diciendo yo que sean nuestros enemigos, hermanos. Enemigos en el ambiente espiritual, porque Satanás, acuérdese que Satanás nos ataca, hermanos, cuando estamos dormidos espiritualmente. Cuando estamos despiertos, hermanos, cuando andamos con todo, Satanás, sí o no, viene contra nosotros y nos pone trabas, hermanos. Pero mientras estemos tranquilos, no decimos nada, nuestro cristianismo light, ¿qué pasa? Sí, aquí nos tiene, ¿verdad? No pasa nada. Entonces, de esta misma manera, hermanos, resulta para nosotros espiritualmente en nuestras vidas este mismo principio. Aquí, hermanos, nosotros podemos estar dormidos y no pasa nada, hermanos, en lo espiritual. Les caemos bien a la gente, todavía las amistades siguen con nosotros, nos invitan para allá y para acá y no decimos nada, ahí estamos con ellos, hermanos. Les seguimos cayendo bien, pero tan pronto, hermanos, nosotros mostremos coraje, valor contra las cosas que están en contra de nuestro Dios, van a ser nuestros enemigos. Y así, hermanos, tenemos que considerar esto. Entonces, para ellos vamos a hacer como esto que dice acerca de los israelitas, que eran abominables a los filisteos, hermanos. Bueno, hermanos, en la escritura también dice, hermanos, y todo Israel oyó que se decía, Saúl ha atacado a la guarnición de los filisteos. Allí, hermanos, fíjese que ahí cuando dice la escritura, y todo Israel oyó que se decía, Saúl ha atacado la guarnición de los filisteos, ahí, hermanos, Saúl claramente estaba tomando crédito como si él era el que se había atrevido a atacarlos. No le estaba dando el valor a su hijo Jonatán, que él era el que había iniciado, el que había ido a la guarnición de los filisteos. Y aquí, hermanos, estaba dando una mala señal el corazón de Saúl.
Porque ¿qué quería ganar, hermanos, del pueblo? Su admiración. Así es. Era aquí una mala señal en el corazón y en el carácter de Saúl. Quería que él fuera el que fuera bien visto. Pero él no le había, lo que había hecho era su hijo, pero él se lo estaba tomando como él. Por eso dice, y todo Israel oyó que se decía, Saúl ha atacado a la guarnición de los filisteos. Pero hermanos, esto no era así. Él debía o no permitía que ninguno de los suyos, hermanos, recibiera crédito por esto, ni aún su propio hijo. Aquí ya estamos viendo una mala señal ahí del corazón de este Saúl. Pero fíjese de los versículos 5 al 7. Aquí los filisteos preparan su ejército. Vamos a leer, hermanos, versículos 5 al 7. Temblando, hermanos. ¿Cuántos dice, hermanos, que se estaban preparando de ellos? 30,000 carros, hermanos, y 6,000 hombres de a caballo. Fíjese, hermanos, todo eso, 6,000 hombres de a caballo y pueblo numeroso, ¿como qué? Como la arena que está a la orilla del mar. Imagínense, hermanos, este era un número enorme. Por eso hay muchos que dudan de esta exactitud de este número que está dando aquí la palabra, porque dice, era demasiado. Imagínese, hermanos, encontrarse usted que va a pelear con tantos y siendo bien poquitos, porque, hermanos, dice que cuando los hombres de Israel vieron que estaban en estrecho, hermanos, porque el pueblo estaba en aprieto, ¿dónde se escondieron? En las cuevas, se escondieron en fosas, se escondieron en peñascos, en rocas, en cisternas. Pero aquí, hermanos, Jonatán fue suficientemente valiente para poder atacar, para poder iniciar ese ataque en contra de estos filisteos. Pero los israelitas, hermanos, no fueron lo suficientemente valerosos como para poderse mantener ahí, ser fuertes contra estos enemigos, sino que tuvieron miedo y los comprendemos en cierta manera, hermanos, porque imagínense la cantidad, 30,000 carros, ¿y cuántos iban a ser del pueblo? Bueno, si eran 3,000, imagínense. No, estaban realmente en aprietos, hermanos. Pero dice, hermanos, la escritura que Saúl permanecía aún en Gilgal. Bueno, la posición ahí, hermanos, de Saúl como rey fue confirmada ahí en Gilgal. Ahí en primer libro de Samuel, en el capítulo 11, en el versículo 15, ahí nos menciona esto, ahí debería de esperar. Ahí estuvo muchos meses esperando, hermanos, porque ahí le habían dicho que estuviera. Y puede ser, hermanos, esto, que pudo haber sido que Saúl permanecía ahí en ese lugar por esto, hermanos, porque quisiera continuar todavía él reviviendo ese glorioso día en que Samuel lo confirmó y lo reconoció como ese rey ante toda la nación. Y quizá ahí estaba él todavía añorando, reviviendo todo aquello. Pero dice ahí la escritura, hermanos, que a pesar de seguirlo, de estar con él, ¿cómo iba el pueblo, hermanos? Temblando. Iba temblando, hermanos. Estaban atemorizados. Seguían respetando al rey Saúl, hermanos, pero estaban realmente muy atemorizados. Entonces, hermanos, viene el versículo 8 y el versículo 9, donde Saúl ofrece un holocausto. Vamos a leer el versículo 8 y el versículo 9, hermanos, por favor.
Muy bien, y ofreció el holocausto. ¿Cuántos días le había dicho Samuel que esperara, hermanos? 7 días. Bueno, él esperó 7 días. Pero Saúl estuvo ahí en Gilgal muchos meses, pero bajo la presión de la crisis actual, hermanos, cada día parecía mucho más importante. Estuvo aguantando muchos meses ahí, pero cuando se acercaban esos 7 días, ya al contar, estar esperando ahí a Samuel, hermanos, se le hacía demasiado. Entonces empezó a preocuparse Saúl, hermanos. Pero dice la escritura que Samuel no venía a Gilgal. ¿Y qué pasaba con el pueblo? Se le desertaba. Esto, hermanos, incrementaba la ansiedad de Saúl. Imagínense, no viene Samuel, ¿qué voy a hacer? Y luego se empieza a ir 1, 2, 3 y empieza la desbandada, hermanos. Oye, me están quedando muy pocos. ¿Y Samuel? Ni sus luces. Imagínense, hermanos, empezaba ya a ponerse ya ansioso este hombre de Saúl, a flaquear, muy bien. Entonces, iban los días avanzando, no llegaba Samuel, hermanos, y bueno, ya Saúl estaba ya perdiendo confianza, ya como líder, y empezaba ya a desertar. Saúl, hermanos, sintió realmente que ya estaba en problemas, porque no llegaba el hombre de Dios, aquel que le iba a ayudar para ofrecer ese holocausto. Y dice la escritura que ofreció holocausto o no lo ofreció. Sí lo ofreció holocausto. Y esto, hermanos, fue claramente pecaminoso. ¿Por qué fue pecaminoso, hermanos, que ofreciera holocausto Saúl? Exactamente, porque él no era sacerdote, era rey. Pero primero, hermanos, había sido pecado porque había desobedecido a Samuel. Lo tenía que esperar. Y segundo, lo que menciona nuestra hermana, fue porque él no era sacerdote. El sacerdote, hermanos, era el que podía ofrecer los sacrificios, nunca el rey, hermano. Y en la historia, en la Biblia, hermanos, nos menciona y nos muestra lo peligroso que es hacer esto, hermanos. Cuando uno combina autoridades cívicas y religiosas, bueno, Dios, hermanos, no va a permitir que los reyes, o permitía que los reyes de Israel hicieran esto, solamente los sacerdotes. Ni que fueran los sacerdotes, ni que fueran sacerdotes los reyes, ni que los reyes ofrecieran sacrificios a Dios. ¿Se acuerdan de una ocasión cuando un rey ofreció, hermano, o hizo el intento de realizar la labor de sacerdote? ¿Qué le pasó? Ahí en el Antiguo Testamento. En segundo libro de Crónicas, hermanos, en el capítulo 26, hubo un rey que intentó, hermanos, hacer la labor de sacerdote y Dios lo castigó. ¿Con qué lo castigó, hermanos? ¿Se acuerda? Es más, ¿qué rey era? Segundo libro de Crónicas, capítulo 26. Muy bien, ahí está, hermano, era Uzías y se llenó de lepra, hermanos. Entonces Dios lo castigó. Él no debería de haber hecho eso, hermano. Muy bien, hermanos, entonces entramos al versículo 10 y versículo 12, donde Samuel llega y Saúl intenta explicar lo que hizo. Vamos a leer esos versículos, hermanos. Versículo 12, por favor, hermano.
Muy bien, hermanos. Fíjese ahí, hermanos. Dice que Saúl, hermanos, salió a recibirle, ¿para qué? Para saludarle. Pero en el hebreo, hermanos, dice literalmente que Saúl quería bendecir a Samuel. Bendecir a Samuel. ¿Quién era los que bendecían al pueblo, hermanos? El sacerdote. Ahora fíjese lo que se estaba queriendo, se veía a Saúl ya prácticamente como un sacerdote. Porque quería bendecir ya a Samuel, hermanos. Entonces, él pudo... Quizá el intento de Samuel era mostrarle de Saúl, a Samuel, era mostrarle lo espiritual que era. Y creía que se iba a alegrar Samuel, hermanos. Pero, ¿qué dijo Samuel? ¿Qué has hecho? Samuel, hermanos, sabía que Saúl había hecho algo malo. ¿Cómo lo supo Samuel, hermanos? Que había hecho algo malo. Bueno, porque quizá estaba ofreciendo el holocausto, terminó, pero ahí le daba el olor, estaba viendo ahí que había ofrecido algo, entonces ahí dijo, ¿qué has hecho? ¿Y qué respondió Saúl, hermanos? Muy bien, hermanos. Saúl, la respuesta de este rey de Saúl, hermanos, es un clásico ejemplo de crear excusas y de desconfiar en Dios, hermanos. Era estar dando excusas y con estas excusas estaba empeorando aún más el pecado. Lo estaba empeorando, hermanos, porque dice que vio que el pueblo se me desertaba. Es como si estuviera diciendo, hermanos, tuve que hacer esto para impresionar al pueblo, para ganarme su apoyo una vez más, porque se me está yendo. Lo tengo que hacer. Y luego le dice, tú no venías en el plazo, dentro del plazo señalado. Le está diciendo a Samuel, te estás tardando. Le estaba echando a quién la culpa ahora, hermanos. A Samuel. Si hubieras venido antes, yo no hubiera hecho esto. Prácticamente le estaba diciendo así Saúl, hermanos. Entonces, hermanos, ¿qué es lo que estaba haciendo? Se estaba justificando, estaba sacando muchas excusas, hermanos. Y luego dice la escritura, ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal, y yo no he implorado el favor de Jehová. Él pudo haber clamado a Jehová, hermanos, de otra manera. O sea, con un corazón sincero, pudo haber pedido, orado a Dios y pedido, hermanos, pero no lo hizo. Él se adelantó a ofrecer ese sacrificio. Por eso dice la escritura, me esforcé. ¿Qué está tratando ahí de decir, hermanos, Saúl cuando dice, me esforcé? Así es. O sea, estoy haciendo, me pareció a mí lo correcto hacer esto. Lo tuve que hacer. Así, no pude esperar más. Me adelanté. Hermano Joel. Así es. Muy bien, hermano. Bueno, lo vamos a ver. Ya se quiere adelantar, hermana. Sí, ya se adelantó al otro capítulo. Pero está muy bien, hermano. Bueno, ahí vemos cómo Jonatán va a adquirir, o bueno, es muy valiente, hermanos.
y no se queda a esperar que Dios dice, él piensa y dice, ay, si Dios ha dado con poco gente victoria a Israel, oye, pues conmigo y poco no me va a dar, pues, no necesita de gente, pero él sí estaba comprendiendo, ya nos estamos adelantando, hermano, ya ves. Sí, no, ya Saúl, él se esperaba, ya se estaba esperando, hermano. Bueno, aquí, hermano, se desesperó, dice, me esforcé, tuve que. Pero, hermano, la forma entera de la que está explicando aquí Saúl, deja claro que esto no fue un malentendido. ¿Por qué, hermanos? No le dijo a Samuel, ¿hice algo malo? O sea, preguntando así que sorprendido, sino que ya tenía justificación, ya estaba buscando excusas, ya como que ya traía en su cabeza todo esto lo que le iba a decir a Samuel cuando llegara. Y bueno, ya se había preparado quizás. Versículo 13 y 14, hermanos. Muy bien, hermanos. Fíjese, hermanos, la frase locamente has hecho. La Biblia, hermanos, habla de loco como alguien que carece de moralidad y espiritualidad. No es de que se refiriera aquí Samuel de Saúl como si fuera un tonto o un poco inteligente, sino que la Biblia, bueno, habla de loco como alguien que carece de moralidad y espiritualidad, y eso era lo que le estaba pasando o le pasó a Saúl. Le dice, no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había ordenado. No guardaste el mandamiento, hermanos, de Dios, de Jehová. Hermanos, Dios aquí le había ordenado algo, pero había hecho todo lo contrario. Saúl no lo hizo lo que se le había ordenado. Entonces, ahora, hermanos, dice, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino. Hubiera confirmado tu reino. ¿Qué era esto, hermanos? Al decirle esto Dios, bueno, de parte de Samuel. Así es, sus descendientes, hermanos, iban a reinar, pero con esto le estaba diciendo, tus descendientes ya no van a reinar después de ti. Qué triste, hermanos, porque ya no iba a haber, bueno, él esperaba a lo mejor que Jonatán o uno de sus hijos fuera el que siguiera después de él, pero esto no iba a suceder, porque le dice, mas ahora tu reino no será duradero. Dios le dijo a Saúl, hermanos, que sus descendientes no reinarían después de él. Pero, hermanos, encontramos aquí una frase en estos versículos que dice que Jehová se ha buscado un ¿qué, hermanos? Un varón conforme a su corazón. Dice ahí la escritura, el cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo. Sería un hombre conforme al corazón de Dios. Saúl, hermanos, ¿qué era lo que estaba mostrando con su corazón? ¿Que era conforme al de Dios? Era más bien conforme al pueblo de Israel, pero no al de Dios, hermanos. Pero dice que Dios le daría a Israel, por amor a este pueblo, le daría a un hombre conforme a su corazón. Y ese sería el próximo rey. Ahora, hermanos, esta frase de un varón conforme a su corazón. Aquí, hermanos, ¿qué significará esto? Fíjense, esto nos da aliento, hermanos. Porque un hombre conforme al corazón de Dios va a honrar siempre a Jehová. Siempre lo va a honrar. Y nosotros podemos ver, hermanos, que Saúl no era un varón conforme al corazón de Dios, pero al que iba a tomar, ¿se acuerdan a quién iba a poner? A David. Él sí iba a ser un varón conforme a su corazón. David, hermanos, sabía que lo más importante
era hacer la voluntad de Dios. A ver, hermano José Luis. Así es. Muy bien. Sí, Saúl no se interesaba en eso, hermanos. Saúl más bien era para él. O sea, se tomaba la victoria como suya. Pero David, hermanos, no. Él siempre honraba, sobre todo, a Jehová. Por eso era la diferencia, hermanos, muy marcada. David, hermanos, siempre hacía la voluntad de Dios, aunque sabemos que pecó, hermano. Pecó, pero David, hermanos, pecó más por debilidad. ¿Se acuerdan del pecado que cometió? Y Saúl, hermanos, fue más por rechazo a Dios. Ahora, sabemos que el pecado es rechazar a Dios. Estamos conscientes de eso. Pero Dios, hermanos, estaba viendo el corazón de estos dos hombres. Y vio realmente que David sí era un hombre conforme al corazón de él. Bueno, un varón conforme a su corazón, ya lo vimos que honra a Jehová siempre. Y un hombre conforme al corazón de Dios corona a Dios como rey, no a él, hermanos. Aquí, hermanos, Saúl sabía que el sacrificio que se hacía antes de una batalla era importante. David también creía esto, hermanos, que era importante, pero que agradaba y que honraba a Dios. Pero Saúl no, hermanos, sabía que era importante. ¿Por qué? Porque esto podía ayudarle a ganar la batalla, por eso lo hacía. Pero David pensó más bien que Dios era el objetivo para dar victoria, no lo que pensaba realmente Saúl. Muy diferente, hermanos, la manera de pensar de estos hombres. Entonces, un hombre conforme al corazón de Dios corona a Dios siempre como rey. Saúl se creía realmente que era el rey de Israel, pero se lo tomaba demasiado como que él era el que estaba haciendo todo y David no. Lo vamos a ir viendo más adelante, hermanos, ya que entremos con este hombre de David, pero aquí es importante para ver por qué es un varón conforme a su corazón. Un hombre conforme al corazón de Dios, hermanos, tiene un corazón noble y arrepentido. ¿Se acuerda cuando fue confrontado Saúl con su pecado, hermanos? ¿Cómo respondió? Lo acabamos de ver. Con excusas, ¿sí? Justificándose. ¿Y cómo reaccionó David, hermanos, cuando fue confrontado con su pecado? Él lo confesó, hermanos, y se arrepintió. Y venga el castigo que venga, lo aceptó. Muy diferente, hermanos. Entonces, por eso, aquel que es un hombre conforme al corazón de Dios tiene un corazón noble y arrepentido. ¿Qué más? Ya me tocó el timbre, ¿verdad, hermanos? Bueno, déjenme avanzar tantito. Un hombre conforme al corazón de Dios ama a otras personas. Saúl, hermanos, estaba guardando cada vez más y más amargura contra las personas, hermanos. Ya se empezaba a encerrar más y más en sí mismo y estaba guardando esa amargura. Pero David, hermanos, ¿se acuerda cuando él era perseguido por Saúl? Más adelante lo vamos a ver. ¿Qué hacía, hermanos, con los que estaban más decaídos que él? Los ayudaba. En una ocasión, hermanos, cuando lo estaba huyendo, ya había derramado muchas lágrimas, lo perseguía Saúl para darle muerte, y llega y lo atrapan y lo llevan con un rey y se hace pasar como loco. ¿Se acuerdan que dice que la saliva le escurría por la barba a él, se hacía y lo deja ir el rey? ¿Para qué me traes más locos aquí? Lo deja ir, astuto David. Y fíjense, y todavía llega y dice que le llegan personas y empieza a preocuparse por él. Mire, ahí en primer libro de Samuel, capítulo 22, en el versículo 1 y 2, déjeme leérselos. Primer libro de Samuel, capítulo 22, versículo 1 y 2, dice: yéndose luego David de allí,
cuando huyó, hermanos, que se había hecho el loco, bueno, huyó a la cueva de Adulam. Y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él y se juntaron con él todos los afligidos y todo el que estaba endeudado y todos los que se hallaban en amargura de espíritu, y fue hecho jefe de ellos y tuvo consigo como 400 hombres. Todavía, hermanos, se estaba preocupando por ellos. Por eso un hombre conforme al corazón de Dios ama a las otras personas, hermanos, más que a él. Muy diferente, ¿verdad? ¿Qué podemos aprender de esto, hermanos? Fíjense, esto nos debe de dar aliento a nosotros, porque si David, hermanos, tuvo alguno de nuestros pecados, entonces nosotros podemos tener el corazón de Dios. Podemos amar y seguir a Dios con el enfoque y la pasión que David tuvo. Esto es, hermanos, lo que espera Dios de nosotros. Sabe, hermanos, que nosotros vamos a pecar. Y lo estamos viendo con estos hombres. Vemos con David. Y cómo le dice que es un varón conforme a su corazón. Entonces, esto me debe de dar aliento a mí, hermanos, de que yo peco igual que él. ¿Y puedo tener el mismo corazón que de Dios? Sí, hermanos. Pero cuando nosotros demostramos seguir a Dios con ese enfoque y con esa pasión que tuvo David, de siempre preocuparnos por agradar y poner en primer lugar a Dios. Vamos a fallar, hermanos, pero Dios todavía nos ama y dice, este es un hombre o una mujer conforme a mi corazón. Y eso, hermanos, es lo que sigue buscando todavía nuestro Dios. Hermanos, amigos visitantes, Dios está buscando hombres y mujeres conforme a su corazón. Y usted puede ser uno de ellos. Es nada más de que se anime y entregue su vida al Señor. Y podemos serlo, hermanos. Lo somos, por eso estamos aquí. No nos sintamos, hermanos, menos que otro hermano porque se ve espiritual. Usted dedíquese a Dios, entregue su corazón, haga las cosas con todo el amor a Dios, esforzándose, es que pequé. Todos pecamos, hermanos, pero pongámonos en paz con nuestro Dios. Y Dios todavía sigue siendo mi hijo. No digo nombres. Sigue siendo uno conforme a mi corazón. Póngase el nombre de usted, hermanos. Conforme a mi corazón. Aquí estamos. Eso me da a mí aliento, hermanos, muchísimo para seguir. Porque hay veces que de repente se siente uno, se me hace que no soy el hombre indicado para estar al frente, la verdad. Pero me da mucho ánimo, hermanos, ver a David, un hombre como cualquiera de nosotros, hermanos, y flaqueando, llorando, y Dios, hermanos, le dice que es conforme a su corazón. Por eso, hermanos, le animo que nos animemos, más bien, hermanos, a seguir adelante y confiemos, hermanos, que tenemos un corazón conforme a nuestro Dios, hermanos. Ya no voy a seguir, hermanos. Estos versículos que siguen, hermanos, nos indican acerca de cómo los filisteos comienzan a invadir. Esos versículos 15 y 18, versículos 19 y 23, vemos la superioridad tecnológica de los filisteos. ¿Qué nos está diciendo ahí, hermanos? Que todos los israelitas tenían que ir con ellos para afilar sus espadas, para afilar todo aquello que tenían para trabajar. Y si ellos se escondían, o si no habían, ¿quién iba a hacerles ese filo, hermanos? ¿Quién iba a sacar ese filo a esas espadas? No iba a haber nadie. Entonces, solamente dice la escritura que los que tenían espada estaba Saúl y su hijo Jonatán. Y todos los demás desarmados. Arréglensela como ustedes puedan. Nada más, ellos dos tenían espadas, hermanos. Los filisteos eran grandes guerreros y herreros, hermanos, porque ellos estaban y tenían mucha comunicación ahí con los griegos en ese tiempo. Les llegaban todo lo avanzado y los israelitas tenían que ir con ellos a sacarle filo. ¿Usted cree que le sacaba filo muy bien?
No, hermano, es como los talleres, lo lleva el carro uno y le va a dejar para que vuelva. Entonces nomás le dejaban ahí un filito para que vuelvan otra vez a pagar. Yo me lo imagino así. Y entonces por eso los dejan desarmados. Pero en el siguiente capítulo, hermanos, el pueblo de Israel sin armas, con las propias armas de los filisteos, se van a matar ellos solos, hermanos. Sin armas el pueblo de Israel, Dios les da la victoria. Pero eso lo vamos a ver en el próximo capítulo. Sí, el próximo capítulo, es que debe ser el próximo episodio, ¿no, hermano? Próximo capítulo.